Bienvenidos a la segunda sesión de alimentación-nutrición en cuidados paliativos. Como recordarán, en la primera sesión sentamos las bases de la alimentación saludable para poder partir en un objetivo mucho más claro: qué hacer con nuestros pacientes o a las personas a las que acompañamos y qué hacer con nosotros mismos, que somos los cuidadores. Vayamos al resumen. Entonces, vamos partiendo de las cosas más simples, más básicas, y vamos a explicar qué es una alimentación, qué es una nutrición y cómo intervienen o interactúan estas dos definiciones. Primero, comprender que tienen connotaciones psicológicas, geográficas, ambientales, sociales, físicas, es decir, no solamente es el hecho de comer, sino todos los factores que lo afectan, lo impactan, incluso la parte económica ahora con los tratados de libre comercio que podemos consumir desde otros países, desde el nuestro, si hay sequía, por ejemplo, si hablamos de la parte del temporal, o si estamos más enfocados a nivel pueblo, ¿no?, en producir algo que está teniendo mayor impacto en el resto del mundo. Entonces la alimentación dejó de ser solamente el escoger alimentos, porque tenemos que observar otras cosas que la impactan, y algo muy actual, por ejemplo, la huella de carbono. Entonces, cuando hablamos de nutrición saludable y la gente piensa en, vamos a ver, en salmón rosado, pues tienes un impacto, una huella de carbono, una situación ecológica que tienes que considerar antes de elegirlo, pese a que a lo mejor los omegas de este alimento pueden ser muy buenos para tu organismo. Entonces, es un conjunto de procesos, y estos procesos que lo integran todo en la elección y preparación de estos alimentos, y obviamente para la obtención de los nutrientes que se requieren. Y la nutrición también es un conjunto de procesos de estos que les mencionaba, pero esto sucede dentro del organismo. Entonces, digamos que la alimentación es un proceso que tú puedes elegir, que tú puedes, digamos, controlar, pero la nutrición no. La nutrición no puedes controlarla, esto ya tiene que ver una vez que masticas el alimento y lo tragas, es un proceso fuera totalmente de nuestro control. Digamos que lo que hacemos es invertir en una buena nutrición, invertir en una buena alimentación, y dejamos que el cuerpo haga lo que le corresponde para que las células tengan todas estas sustancias maravillosas que se obtuvieron de nuestra buena alimentación y vayan a ser el resultado de unas funciones óptimas, o en el caso de nuestros pacientes, de una mejor calidad de vida. Muy bien, entonces con mucha regularidad mezclamos estos dos aspectos, nutrición y alimentación, y es que están unidos realmente, ¿no? Bueno, los usamos de forma indistinta, aunque si se acaban de dar cuenta, son completamente diferentes, y bueno, el factor como que los une le vamos a llamar el control, ¿no? Entonces, el control de lo que yo consumo es que puedo elegir, y el no control es lo que sucede dentro de mi organismo. No podemos y no debemos, y qué bueno que no es así, ¿no? Que no hay este control. Imagínense comer una galleta y tener que decirle al páncreas: oye, necesito tantas unidades de insulina, ¿no? O decir al organismo: oye, ya se produjo demasiada glucosa, por favor, eleva el glucagón. O sea, aquí lo maravilloso de tener un organismo, un cuerpo, que es un sistema de sistemas, es que está perfectamente equilibrado y tiene todos estos puntos, ¿no?, que no necesitamos si no tenemos control de estos. Muy bien. Y bueno, en ambos procesos interviene la fisiología y la anatomía, por supuesto. En ambos procesos interviene el cuerpo. A mí me gusta enseñar cuando doy estos cursos, estas clases, me gusta hacer una pequeña analogía. Me gusta trabajar el cuerpo como si fuera un auto y la mente como si fuera un chofer. Entonces interviene en esta alimentación-nutrición no solamente el auto, interviene el chofer, con sus gustos, con sus miedos, con sus creencias, con sus necesidades emocionales, con toda esta gama, ¿no?, bastante amplia que nos vuelve un
todo y no solamente la parte biológica. No cubrimos con la nutrición solo la parte biológica, cubrimos también la parte mental y emocional. Muy bien, entonces podemos llamarle también círculo virtuoso de la salud, ¿no? Es un círculo virtuoso de la salud cuando me enfoco en que no solamente voy a pensar en calorías, no solamente voy a pensar en energía, no solamente voy a pensar en supervivencia, sino también voy a pensar en satisfacción, en deleite, en emoción con la comida, en una conexión que incluso de forma cultural puedo tener con la comida, ¿no? Muy bien, entonces cuando comemos aseguramos que nuestro cuerpo esté sano, esté saludable y también que aproveche al máximo lo que se consume. Por lo tanto, hacemos una evaluación de los órganos y sistemas. Si tengo órganos y sistemas comprometidos con una enfermedad, comprometidos con una plurifarmacia, comprometidos con algunas sustancias, por ejemplo, que no permitan la absorción de otras, o algunas que catapulten la absorción de otras. Voy a decir, por ejemplo, cuando consumimos cúrcuma, pero si ponemos pimienta negra tenemos una mejor absorción de la cúrcuma. Entonces, esto, ¿no? Esto que acabo de mencionar, ¿no? Tenemos que saber cómo se aprovecha y cómo se recupera y cómo funciona el organismo, qué es lo que está sucediendo con él y cuáles son sus procesos. Por eso es la intención de sentar bases. Ok, entonces, ¿cómo se recupera mi organismo si lo hace a mayor velocidad o si tiene un mantenimiento? Por ejemplo, cuando hay un proceso de diabetes, ¿no? Que sabemos que quizás no se va a curar la diabetes, pero puedo controlar la glucosa. Y esto me habla de una mejor calidad de vida y una amplitud en el número de años que voy a poder sobrellevar y tener una vida mucho más plena, ¿no? A que si tengo picos de glucosa subiendo o bajando, ¿no? Bueno, equilibrar el pH, por ejemplo, cuando hay un ejercicio o cuando hay una alimentación inadecuada o cuando hay exceso de estrés, por ejemplo, en el caso de la adrenalina y la noradrenalina que se elevan en sangre cuando yo, por ejemplo, quedo atorado en la carretera o se me poncha una llanta, por decir algo, ¿no? Pero puedo incluso, no sé, tener algo un poco más fuerte que impacte mis emociones y mi salud mental emocional y por tanto también haya una repercusión a nivel biológico. Muy bien, entonces sabemos que hay toda una serie de aparatos y sistemas que están implicados en la nutrición. Hablamos de la alimentación, dijimos esto es lo que yo elijo cuando voy al súper, cuando destino cierta cantidad de mi dinero, de mis ganancias para la compra de determinados alimentos y que claro, aquí hay recomendaciones muy interesantes que tomar, como el hecho, por ejemplo, de seguir los ciclos naturales de producción. Bienvenidos a esta segunda sesión de nutrición y alimentación en cuidados paliativos. Mi nombre es Judith Jiménez y el día de hoy los voy a acompañar con este tema. Muy bien, en la primera sesión vimos algunas bases de la nutrición saludable para poder sentar desde dónde partir y justamente hoy vamos a hablar de alimentación, nutrición en cuidados paliativos. Muy bien. Ya sabemos que los cuidados paliativos son una rama de la medicina que se encarga de aliviar y prevenir el sufrimiento, así como de brindar una mejor calidad de vida en las personas que padecen una enfermedad grave, crónica o terminal y que tienen necesidades de nuestro acompañamiento. Bien, algunos de los principales síntomas. Disculpen que todavía estoy aprendiendo cómo usar esta pantalla. Algunos de los principales síntomas o molestias en los que se enfocan los cuidados paliativos son el control del dolor, el tratamiento de la depresión, el manejo de la ansiedad, el tratamiento del delirium, la fatiga, la disnea, el insomnio y algunos más que ahorita voy a mencionar. ¿Dónde entra la nutrición en todo este manejo? Pues prácticamente en cualquiera de los síntomas que escojan, porque bueno, cuando comemos estamos otorgando sustancias específicas no solamente al sistema nervioso central, sino a todos los sistemas y que van a impactar, por ejemplo, voy a tomar insomnio,
¿no? Entonces, cuando uno de nuestros pacientes padece de insomnio, pero yo le estoy dando en la nutrición magnesio, el magnesio es un precursor de la melatonina y la melatonina es el regulador del sueño. Esto sucede en cualquiera de los pacientes o en personas sanas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablo de nutrición, puedo corregir, ayudar, disminuir, mejorar cualquiera de los síntomas que están aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a mencionar algunos otros. Náuseas, por ejemplo. Cuando consumimos alimentos secos, disminuyen las náuseas. Cuando tenemos estreñimiento y aumentamos la cantidad de fibra y el agua, nuestro paciente va mejor o mayor número de veces al baño, con más facilidad. No, es un paciente el que no tolera la fibra porque aparte del estreñimiento tiene un intestino irritable. Ok, entonces podemos dar enzimas, ¿no? Podemos dar probióticos, podemos promover a través del consumo de algunas, por ejemplo, hierbas de olor o de algunas plantas medicinales en forma de infusión o de té, o dentro de los caldos, o a lo mejor en una maceración en el aceite de cocina. O sea, es decir, podemos intervenir en cualquiera de estas síntomas, ¿no? Para mejorarlos. Muy bien. También está, por ejemplo, la diarrea, la anorexia, que es decir, la falta de apetito. Entonces, incluso en una presentación mucho más apetitosa, podemos mejorar incluso el aroma, como de pronto cuando vas por la calle y pasas por una panadería y este aroma a tostado, a mantequilla, a azúcar, nos despierta el apetito. Podemos hacer eso con la alimentación y la nutrición. Entonces, por eso dentro de los cuidados paliativos se encuentra esta área, ¿no? El área de nutrición. Muy bien. Y algunos aspectos relacionados con la emocionalidad y también relacionados con la parte social, ¿no? La integración de la familia. Entonces, cuando comemos en grupo, a veces nuestros pacientes comen mucho mejor que cuando comen solitos, o cuando la persona que los acompaña solamente les ayuda porque necesitan acompañamiento, ¿no? De darles con la cuchara, a que si tienes también tu plato y sienten que tú comes y ellos comen. No es lo mismo que sentirse observado, ¿de acuerdo? Entonces ahí entra también como esta parte muy humana del acompañamiento, que no es solamente todo mi día enfocado a ti, sino somos dos seres que conviven y que a veces convivimos años. Muy bien. Ok, ¿hasta dónde podemos avanzar y apoyar en la nutrición? Pues ya les mencioné algunos aspectos. Creo que podemos apoyar y avanzar en la nutrición dependiendo de nuestro objetivo. Tenemos que tener objetivos muy claros hacia dónde vamos, qué queremos lograr, hasta dónde podemos lograr, porque por supuesto habrá algunos aspectos que no podamos disminuir y algunos aspectos que tampoco podamos curar. ¿Ok? Entonces partimos obviamente de la alimentación saludable, de la orientación a la familia y bueno, del autocuidado, porque el que cuida tiene que cuidarse. Muy bien. Y dar es igual a recibir porque también hay una interacción entre la emocionalidad que puede tener un impacto, en este caso puse yo un solo impacto, el sistema inmune. Cuando estamos presentes para otros, nuestros niveles de oxitocina suben. Cuando nuestros niveles de oxitocina suben, mejora nuestro sistema inmune. Entonces, cuando tú te acercas a una persona con amor, con cuidado y le llevas una sopa, ¿no? Ahí interviene la alimentación, nutrición, mejora la oxitocina de la otra persona y mejora tu oxitocina. Entonces, no solamente es los elementos presentes en el caldito y en la sopa, las vitaminas, los minerales, la fibra, la proteína, ¿no? No solamente está esto, sino también la parte emocional, ¿no? Que interviene en una respuesta biológica. Muy bien, están las 7 columnas de la salud, que ya las mencionamos en la sesión pasada y puedes ir a revisarlas. Y también está la alimentación, nutrición clínica especializada, cuando hablamos ya de dietas específicas, ¿no? Que ahorita lo vamos a mencionar, la dieta enteral, la dieta parenteral, la modificada en su contenido, como la dieta de líquidos claros o la dieta modificada de forma mecánica, como una dieta blanda o suave. ¿Okay? Muy bien. Y luego está este aspecto tan importantísimo
como es la comunicación neuronal en el sentido de los neurotransmisores, la producción de neurotransmisores que nos van a ayudar muchísimo en la parte emocional, porque una vez que los producimos, que se generan, ¿no? E incluso a través de la alimentación, nuestro paciente va a estar mucho más relajado, mucho más sensible, mucho más abierto a los cambios, a los nuevos ajustes en el plan que tengamos que hacer. Muy bien, aquí voy a poner solamente un ejemplo y lo tenemos acá. Perdón, por ejemplo, aquí dice, las endorfinas se producen por la actividad sexual, la comida, por ejemplo, picante, el chocolate y el entrenamiento en grupo. Entonces, cuando estamos con otras personas, nuestro cerebro produce endorfinas. Cuando comemos algo que contiene cacao, en este caso chocolate, cuando algunos de nuestros alimentos despiertan nuestras papilas gustativas con picor, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser chile, puede ser aquí, por ejemplo, jengibre, que también hace lo mismo, pimienta, que también hace lo mismo. Se producen endorfinas y hay una reducción del dolor, de la depresión y aumenta la sensación de felicidad. Tan importante en las personas que, por ejemplo, no pueden salir por determinada enfermedad o que tienen que estar sujetas a un horario muy estricto y que esto las pone emocionalmente en un espacio más frágil. Muy bien, el segundo cerebro, ¿no? Hablamos del intestino. Cuando hablamos de nutrición, estamos muy enfocados a tener un intestino saludable, porque el tubo digestivo es el que asimila, absorbe, ¿no? Los nutrientes. Si tenemos un intestino, un tubo digestivo, unas funciones deficientes, no podemos asegurar una buena calidad de vida, no podemos asegurar una buena absorción de estos nutrientes y, por tanto, una respuesta biológicamente positiva. Entonces, hay más comunicación de intestino a cerebro, el 90%, que de cerebro a intestino, es solo el 10%. Es muy interesante porque parece ser que el intestino manda un 90% más de información de la que recibe. Es en el intestino donde hay un 80% del sistema de defensas. Imaginen que es como si fuera un aeropuerto, así es el intestino. Entonces, todas las sustancias que pasan por este aeropuerto a la sangre son revisadas por el sistema de defensas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay, por ejemplo, invasores? Esta información va a ir al cerebro y se van a despertar las alarmas y vamos a tener ahí glóbulos blancos, glóbulos macrófagos, lo que llamamos macrófagos, que también es un tipo de glóbulo blanco, que son asesinos, ¿no? De los virus, por ejemplo. Entonces, el segundo cerebro, el intestino, es súper importante mantenerlo sano. En las personas a las que cuidamos, ¿no? Que no pueden moverse, por ejemplo, de forma mecánica, no tienen un masaje natural por el caminar. Entonces tendremos que darlo nosotros, tendremos que aportar algo que mejore la motilidad intestinal, este movimiento de peristalsis, tendremos que mejorarlo, ya sea a través de fibra, ya sea a través de probióticos, ya sea a través de xenócidos, ya sea a través, tenemos que hacer algo, y aquí es donde empezamos a intervenir de forma muy directa. Ok, una microbiota alterada, por ejemplo, por estado de ánimo, digamos que es una persona que sufre de depresión o sufre de enojo constante o tristeza o ansiedad, va a alterar la microbiota, es decir, las familias que habitan el intestino. Todo el tiempo tenemos estas familias ahí, pero se pueden afectar por las emociones. Fíjense, por eso habíamos sentado desde la primera clase qué sucede con las emociones, ¿no? Que somos un todo, no somos nada más la parte biológica. Entonces, esta microbiota alterada también genera depresión, ansiedad. Fíjense cómo es un círculo vicioso. Entonces, efectivamente, puede ser que nuestro paciente o la persona a la que cuidamos pueda tener depresión, ansiedad, voy a decirlo, por el cambio de vida, ¿no? O propiamente por esta falta de movimiento o incapacidad de hacerse cargo de sí mismo. Pero también puede ser que esté provocada por una microbiota desequilibrada en el intestino. Entonces, fíjense la importancia de la nutrición, ¿no? Y bueno, también puede generarse inflamación,
¿no? Derivada de esta ansiedad provocada por el sistema nervioso. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, los neurotransmisores que se generan en la microbiota, en el intestino, acetilcolina, GABA, serotonina, dopamina, ¿no? Y se produce mucho más en el intestino por las bacterias que en el cerebro. Entonces, por eso necesitamos mantener un intestino sano. Por eso los nutriólogos damos tanta importancia al consumo de frutas y verduras. Siempre nos verán promocionando las ensaladas, promocionando las sopas, las verduras al vapor, ¿no? La verdura fresca. ¿Por qué? Pues porque este intestino nos produce todos estos neurotransmisores con todas las respuestas biológicas importantes. Voy a tomar uno, vamos a poner serotonina y voy a regresar aquí, serotonina, ¿ok? Entonces esto reduce malos hábitos, e incrementa la capacidad de decisión. Entonces, si queremos cambiarle su estructura y su forma de comer a la persona a la que cuidamos, ¿no? Y queremos ayuda para esto, debemos pensar en tener un intestino sano, porque si tiene suficiente serotonina circulando en sangre, probablemente sea más fácil decir, esta galletita no la podemos comer hoy, pero podemos comer unas manzanas. Y va a estar mucho más abierto nuestro paciente a hacer ese cambio, solo por la presencia de la serotonina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo afecta la microbiota al intestino? Por ejemplo, en una persona enferma, cuando se toman antibióticos de amplio espectro, se asesina una buena cantidad de esta microbiota. Entonces hay que repararla. Por lo tanto, aquí en nutrición tendríamos que dar mayor fibra. La fibra es el alimento de la microbiota, a eso se le llama prebiótico, y los probióticos son los microorganismos vivos, como ya hay ahorita, por ejemplo, bebidas fermentadas que los contienen, pero también hay en comprimidos, hay en jarabes, hay en cucharadas, es decir, puedes consumir los probióticos y volver a repoblar el intestino, o puedes promover que se generen por sí mismos alimentándolos. Por eso la fibra, por eso la fruta y verdura, ¿ven? Entonces, esta es como la parte importante de consumirla. Muy bien. Y luego, también se afecta a la microbiota cuando hay unas dietas bajas en fibra, como lo que mencionaba, porque no tiene suficiente alimento. Muy bien, ¿cómo se corrige? Como ya lo mencioné, con algunas bebidas fermentadas como el yogur, el kéfir, los vegetales fermentados, las bebidas fermentadas, como aquí tenemos, por ejemplo, el tejuino, la kombucha, las limonadas probióticas, el kvass. Hay tantas, ¿no?, bebidas fermentadas que se han dejado de consumir y que tenemos que empezar a promoverlas. Muy bien, el consumo de unidades formadoras de colonias, como lo que les decía, los probióticos, las fibras, las enzimas, el consumo de fibra natural, ¿no? Y parte de la dieta baja en fibra también se relaciona con incidencia de divertículos. Entonces, si nuestro paciente ya tiene divertículos, también sabemos que eso se asocia con cáncer de colon. Por supuesto que tenemos que estar siempre muy conscientes del médico tratante y el nutriólogo que acompaña todo este manejo, ¿de acuerdo? Porque si ya nuestro paciente tiene divertículos, tenemos que empezar a tener cuidado precisamente con las semillas pequeñas que entran en estas pequeñas bolsas, que son los divertículos, y pueden generarlos una infección. Ok, entonces, ¿tenemos requerimientos en nuestros pacientes? Claro que sí, ¿no? Tenemos una necesidad de energía por infecciones, por intervenciones médicas, por estrés metabólico, porque un paciente encamado no es un paciente sano, es un paciente que tiene requerimientos distintos energéticamente y nutricionalmente, ¿no? Que, bueno, finalmente hablamos de tasas metabólicas, es decir, tenemos un gasto como auto. Siempre me gusta hablar de los autos porque a un auto podemos comprender cuando tú llegas y metes el auto en la cochera, lo apagas y ahí se acabó el consumo de energía. En el caso del cuerpo humano, nosotros consumimos energía de forma constante. No hay un solo momento en el que las células se apaguen. No hay un solo momento en el que desconectemos el cuerpo y deje de gastar energía. Somos billones de células en constante consumo de energía. Entonces, cuando pensamos en eliminar la energía,
piensa que va a pasar con las células. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos que pensar también en esta energía que va a entrar a través del tubo digestivo y que uno de los aspectos más importantes a cuidar en el tubo digestivo es el estreñimiento o la diarrea o lo que ya llamamos no solamente estreñimiento, sino constipación, porque estreñimiento puede ser que nuestros pacientes vayan al baño, pero hagan muy poquita cantidad, pero vayan al baño. Y una constipación es que nuestro paciente ya no va al baño y se nos impacta, es decir, recuerden que tenemos un intestino que es una manguera permeable, una manguera que está absorbiendo constantemente agua. Entonces, en determinado momento, esas heces se vuelven muy secas. Entonces, frena la salida de las sustancias de desecho, en este caso las heces, y también, por supuesto, la absorción de nutrientes, porque se está fermentando esos alimentos ahí y estamos absorbiendo sustancias dañinas para el sistema. Muy bien, también se puede ver alterado por medicamentos, falta de enzimas y también por la fibra, baja consumo de fibra natural, ¿no? Ok, entonces voy a brincar un poquito esto. Y bueno, cuando hablamos de alimentación, nutrición, ¿qué evaluamos en nuestros pacientes? ¿Qué cosa evaluamos para poder sentar las bases de cuál es el objetivo a seguir? Le llamamos el ABCD de la nutrición, es decir, evaluamos la parte antropométrica, que es puramente física, el peso, la talla, la circunferencia de cintura, por ejemplo, los predictores, los pliegues, el pliegue de tríceps, la circunferencia de pantorrilla, que nos hablan acerca de si hay una desnutrición. Los pliegues nos hablan acerca de las reservas energéticas. Cuando hay un pliegue muy amplio, muy grande, pues nos está diciendo que hay un exceso en el consumo de energía, es decir, tenemos mayor cantidad de grasa de reserva en el organismo. Es como si nuestro cuerpo tuviera un segundo tanque, ¿no?, de reserva, y esa reserva nosotros la vemos como las lonjitas o la grasita en el cuerpo. Es una reserva de energía que se puede utilizar en determinado momento. Muy bien, y luego tenemos la parte bioquímica, que son todos estos análisis que nos entregan los laboratorios y que los médicos piden, ¿no?, con una química sanguínea general de orina, biometría hemática o algo más específico, ya cuando nos piden hormonas o perfil tiroideo, y tenemos que saber leer exactamente a qué se refiere, ¿no? ¿Qué pasa si sale bien la triiodotironina o tiroxina, si salen bajas, si salen altas? ¿Qué está sucediendo con el cuerpo del paciente? ¿Qué impacto tiene? Luego tenemos la parte clínica, que son los aspectos que evaluamos de forma visual. Por ejemplo, no sé, si tenemos un paciente con desnutrición que ya se nota, por ejemplo, en el cabello, ya tenían algo que se llama signo de bandera, ¿no? Entonces tiene el cabello del color natural en la parte de arriba, pero llegando abajo lo tiene cada vez menos color hasta hacerse casi blanco en las puntas. Esto se llama signo de bandera, que nos habla de desnutrición, ¿no? O algunos otros signos como las uñas en cristal de reloj, petequias, manchas en la piel, o sea, las partes clínicas que yo puedo observar y decir algo está pasando en la nutrición de este paciente. Muy bien, y luego está la D, que es la parte dietética. Entonces evaluamos digamos el consumo de nuestro paciente con un recordatorio de 24 horas o llevamos una bitácora de nutrición, en el caso, por ejemplo, de los pacientes renales o los pacientes con diabetes, llevan una bitácora, ¿no? Entonces vamos evaluando cómo salió la glucosa en ayunas después de una cena fulanita. Entonces evaluamos la cena y vemos, no, estas cenas no son viables para este paciente en particular. Por supuesto que hablamos de generalidades, pero les voy a pedir que todo lo personalicen, ¿de acuerdo? Quiere decir que no hay una dieta perfecta para todo el mundo, no existe eso. No existen dietas perfectas, ni alimentos perfectos, ni tampoco alimentos prohibidos para todo el mundo. Hay de personas a personas, por eso hablamos de un todo, y este todo se llama Juan, luego hay otro todo que se llama Mari, luego hay otro todo que se llama Luis. Entonces no podemos generalizar. No decimos, hay una dieta de 1200 para todos los pacientes con diabetes. No, porque habrá personas que tengan necesidades de más de 1200, habrá personas que requieran 1600, 1800, 2000, 2700. Entonces no podemos hablar solamente de forma muy general y pensar que todo funciona para todos, ¿de acuerdo? Por eso les vuelvo a insistir, apóyense en un profesional de la salud. Muy bien.
Entonces, reglas básicas, si tubo digestivo funciona, úsalo. Por tanto, nos vamos directamente a mejorar tubo digestivo. Por eso empecé hablando de la microbiota, ¿ok? Y también otra parte que es bien importante cuando tenemos pacientes encamados, músculo que no se usa se atrofia. Ya sabemos que entre menos movamos a nuestro paciente, menos movilidad tendrá. Y no solamente va a impactar en el requerimiento energético, también va a impactar en la calidad de vida. Muy bien, entonces también utilizamos en nutrición especializada, ¿no? Sí, ya sabemos que podemos utilizar tubo digestivo, por ejemplo, en el caso de la alimentación enteral, es que entra toda por tubo digestivo, pero le llamamos nutrición enteral a estas fórmulas específicas que pueden ser hechas en casa, por ejemplo, estos licuados enterales que le damos a los pacientes en recuperación, que pueden pasar a nuestros pacientes a través de una sonda, por ejemplo, cuando es una nutrición enteral con una sonda nasogástrica, por ejemplo, que es de nariz a estómago, ¿no? O nasoduodenal, que va más a intestino. Entonces, las fórmulas tienen características especiales para el área donde va dirigida la sonda. Si es nasogástrica, es decir, que funciona el estómago, entonces podemos poner en el licuado cualquier cosa que se les ocurra, mientras el paciente no tenga otra característica, pero podemos pensar en un licuado de pollo con papaya, con avena, con proteína de hemp, por decirles algo. Eso se licúa, se hace una bolsita, se pasa por la sonda, va directo al estómago porque el tubo digestivo funciona, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos utilizar. ¿Esto en dónde sucedería? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor en un paciente encamado que no está consciente, es decir, que no puede tragar, no está consciente, no puede masticar, entonces hacemos el licuado y lo pasamos por la sonda hasta el estómago o hasta el intestino, ¿no? Dependiendo de las características o circunstancias de nuestro paciente. Y luego está la alimentación paraenteral. La alimentación paraenteral es cuando el tubo digestivo no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer son unas fórmulas específicas de laboratorio, esas sí no las podemos hacer en casa, son unas fórmulas específicas de laboratorio que se ponen en unas bolsas y entran al organismo a través de un catéter que va directo, ¿no?, a la circulación sanguínea, es decir, nos brincamos todo el proceso de tubo digestivo y ya digamos que ya digerimos los nutrientes y lo que hacemos es pasarlos al organismo ya digeridos directamente a torrente sanguíneo, como si hubieran pasado del intestino a torrente sanguíneo. Esa es una fórmula paraenteral y suele darse en pacientes muy críticos que no pueden utilizar su tubo digestivo. Voy a poner un ejemplo. Una cirugía de quistes de colédoco. El colédoco es el conducto que va del páncreas al intestino delgado y digamos que haces una cirugía ahí, por lo tanto no puedes utilizar el páncreas, ¿de acuerdo? No puedes utilizarlo, entonces hay que dar alimentación paraenteral cuando ya es una cirugía con un resultado no muy próspero. De otra forma, y si los médicos lo evalúan y lo ven viable, a veces dejan a nuestros pacientes sin comer hasta 15 días, únicamente con suero. ¿Y puede sobrevivir el paciente? La respuesta es sí, porque tenemos reservas energéticas para esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí está la nutrición parenteral, que era lo que les decía, vía endovenosa, ¿no?, directamente en sangre, y los elementos de la nutrición parenteral esencialmente son los mismos que nuestro intestino absorbe: vitaminas, minerales, aminoácidos, micelas de grasa, son fórmulas especiales y hay muchas fórmulas. No es la intención de la clase poner cada una de las fórmulas y cuáles son sus usos, porque simplemente lo que queremos es que aprendas cómo se diferencian las distintas maneras de abordar un paciente y que los tienes que abordar desde todas estas áreas, ¿no?, que puedes tener como si fueran una serie de herramientas para ayudar a nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, también hay otra parte que les había mencionado yo que tiene que ver con la comida, ¿no?, que es esta relación emoción de producción de endorfinas, que es muy, muy importante, ¿no?, la cual dijimos la pregunta clave de la nutrición, tanto saludable como específica para alguna enfermedad, es ¿para qué la quiero?
hazte siempre esa pregunta, ¿para qué la quiero? ¿Ok? Entonces, la quiero para, por ejemplo, en el caso de personas que hacen ejercicio, la quiero para aumentar masa muscular, la quiero para controlar la glucosa, la quiero para bajar el colesterol, la quiero para reducir el ácido úrico, la quiero para mejorar las evacuaciones, la quiero para, no sé, voy a pensar, para que duerma un poco mejor, la quiero para disminuir el dolor. O sea, ¿cuál es el objetivo? Siempre tienes que tener muy claro cuál es el objetivo. De esta forma puedes ir a la caja de herramientas y sacar la herramienta que más te convenga, ¿no? Entonces, ¿la nutrición tiene una relación directa con la emocionalidad? Sí, está más que evaluado esto y la respuesta es sí, por la producción de endorfinas que genera. Muy bien, entonces hay distintos tipos de dietas clínicas, le vamos a decir así, dietas clínicas, y vamos a hablar primero de las dietas modificadas en consistencia. Cuando una persona sale, por ejemplo, de una cirugía y hay efectos secundarios del uso de las... de la sedación, ¿ok? El efecto secundario son náuseas, vómito. Entonces, con lo que empezamos, la alimentación con la que se empieza una vez que sales de cirugía se llama líquidos claros, que suelen ser jugos al 50% con agua. Por ejemplo, un jugo de manzana, 50% diluido en agua. Eso se llama dieta de líquidos claros. Lo que queremos hacer es probar si funciona tubo digestivo. Si funciona tubo digestivo, entonces, sin ningún problema, podemos avanzar a una dieta blanda, que ya son los líquidos claros con a lo mejor un tazón de avena suave, es decir, algo que puedo consumir, que puedo tragar sin que haya ningún problema, por ejemplo, que tenga que masticar más o que tenga algún problema de obstrucción, nada de esto se va a dar, ¿no? Llamamos líquidos claros blanda. Una vez que mi paciente tiene tolerancia a una dieta blanda, podemos pasar a una dieta un poco más firme. Voy a pensar un par de quesadillas, un caldito, con pan, con tortilla, ¿ok? Se pueden hacer estas variantes. Muy bien, en pacientes que tienen problemas de masticación, por ejemplo, de eglución, y para evitar broncoaspiración, por eso damos este tipo de dietas blanda o dieta de líquidos claros, ¿no? Por ejemplo, un postoperatorio, que era lo que estaba mencionando ahorita. Luego tenemos dietas modificadas en nutrimentos específicos, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cardiopatía, cáncer, cualquiera de estas, ¿no? Van modificadas en nutrimentos, entonces les llamamos dieta hiperproteica, dieta baja en carbohidratos, dieta, por ejemplo, baja en sodio, regulada en potasio, ¿no? Entonces a eso le llamamos dietas modificadas en nutrimentos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, modificar las calorías o las proteínas, controlar la glucosa en sangre, aumentar la fibra, el colesterol, lo que ya les mencionaba, ¿no? Aumentar los omegas, que sea, por ejemplo, de cardioprotección, cuando das que sea un poco más alta en coenzima Q10, es decir, tiene un objetivo claro a nivel de las sustancias que proveen los alimentos. No solamente tiene un objetivo a nivel de la alimentación, es decir, al nivel de la consistencia. Ahora nos vamos a ir a nivel más específico, ¿no? Los nutrientes que me aporta. Muy bien, y luego está la dieta complacencia. ¿Qué es la dieta complacencia? La dieta complacencia es aquella dieta que ya no tiene ninguna restricción, ni de tipo calórico, ni de tipo específico, en el caso de los nutrientes, porque se está tratando de cubrir la parte emocional. Esta es una dieta que se le da a los pacientes que están en estadio terminal, una dieta con la que se pretende acompañar al paciente y hacer más suave, digamos, más apapachable el momento presente. Por supuesto que no tenemos control y no sabemos cuándo ese paciente va a hacer su transición. Y lo que hacemos en esta última etapa, que se evalúa de forma clínica, ¿no? Es acompañarlo y por estas endorfinas que les mencionaba, por estos neurotransmisores, por estas memorias celulares y memorias emocionales que tiene la alimentación, lo acompañamos en esta última recta.
¿no? A través de una buena nutrición, una nutrición calientita, unas memorias y a lo mejor infantiles, una memoria de recordar a la madre, a la abuela y este acompañamiento que va mucho más allá de la nutrición clínica. Muy bien, entonces, cuando mejoramos lo que se disfruta, ¿no? Mejoramos y intentamos trabajar con los pacientes también en la presentación de los alimentos. Lo que queremos es que esta presentación de los alimentos sea la adecuada. Queremos que las personas se enamoren del alimento a través de los sentidos. Por supuesto que cuando tienes una enfermedad, lo que quieres es pasar un momento agradable a la hora de la comida. Siempre tuvimos que haber tenido momentos agradables en relación a la comida, pero bueno, a lo mejor en alguna de las etapas la alimentación no fue tan agradable, ¿no? Como cuando relacionamos, no sé, algún alimento, voy a poner las calabacitas con que me dejaban toda la tarde sentado porque no me las comía, ¿no? O la ensalada, con el castigo y ya no me daban el postre, ¿no? El helado porque no me comí los brócolis. Entonces, como que estas memorias, lo que queremos hacer es que haya memorias más positivas hacia los nuevos platillos, con las modificaciones específicas que requieran nuestros pacientes o las personas a las que acompañamos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a entrar a lo mejor un plato más bajo en sodio. Bueno, voy a tratar de ver cómo presentarlo, voy a buscar a lo mejor elementos que tengan la sensación de sal, pero no tengan sodio, ¿no? Voy a poner un ejemplo, la albahaca, esta hojita que sirve como planta aromática. Esta albahaca aporta un sabor salado a los alimentos, pero no es rica en sodio. Entonces, nos da una sensación de sal sin sodio, y esto es una ventaja a la hora de presentar los alimentos. ¿Okay? Lo que pretendemos, lo que queremos es que haya una alimentación más adecuada, que haya una, voy a decirlo así, que haya una aceptación, ¿no? Que se abrace de forma más fácil la nueva forma de comer. Por supuesto que nadie queremos dejar las cosas que nos gustan, aunque esas cosas que nos gustan aceleren el proceso de la muerte. Es complicado, ¿no? A veces decimos, bueno, pues déjenme cuando menos lo que me gusta, ya que de todos modos no vamos a mejorar. Y tiene una lógica emocional y también tendremos que trabajar ahí acompañados de otros profesionales de la salud. Muy bien. Bueno, aquí ven la importancia de los colores en la alimentación. Los colores generan apetito, ¿no? Estos son los colores en la naturaleza, los voy a decirlo así, los colores naturales que la naturaleza tiene, aunque suene muy raro, muy rebuscado. Ok, los colores nos hablan en nutrición, nos hablan del contenido, ¿no? Propiamente de sustancias maravillosas para el organismo. Entonces tenemos los colores naranjas y rojos, por ejemplo, donde está presente el betacaroteno, los colores verdes donde está presente, por ejemplo, el magnesio, ¿no? Entonces, esta gama de colores que podemos aportarles a nuestros pacientes, nosotros la reducimos en algo que llamamos la ley de la variedad. Entonces, cuando hablamos de leyes de la alimentación, la variedad es una de las leyes, porque si yo manejo distintos tonos en la alimentación, ¿no? Estos tonos distintos me están asegurando que aporte distintos nutrientes. Voy a poner aquí un ejemplo de lo que se quiere lograr con los colores, pero no con la nutrición. ¿Okay? Entonces aquí tenemos probablemente la misma gama de colores, pero no la misma gama de nutrientes. ¿Okay? Entonces, voy a regresar. Aquí tenemos vitaminas, minerales, agua, fibra y enzimas. Aquí no. Entonces, pese a que los colores son muy apetitosos porque impactan a nivel visual, quizás tenga la misma respuesta a nivel visual de aceptación, no a nivel biológico. Entonces, también tenemos que observar como esta diferencia. Claro que podemos mejorar algunas presentaciones. Yo no digo que esté prohibido, ¿no?, darle color a algunos alimentos, pero puedes darle color de forma natural. Por ejemplo, unos hot cakes, aquí tenemos unos hot cakes verdes. Tú puedes hacer unos hot cakes verdes si tú agregas espinacas. Entonces vas a hacer unos hot cakes igual de este tono, verde, pero le estás aumentando la cantidad de nutrientes
en lugar de solamente agregar un color. Muy bien, aquí hay otro ejemplo, los colores en la naturaleza y algunos caprichos que hacemos los seres humanos, ¿no? Muy bien, entonces, necesidades comunes, y una de las necesidades más comunes en los pacientes es ¿cómo hago para que coma? Por eso puse el ejemplo de los colores. ¿Cómo hago para que se nutra? Al final es lo que me interesa como persona que está acompañando, ¿no? Quiero que se nutra. Por supuesto que quiero que coma de otra forma, voy a tener que empezar a utilizar fórmulas. Si mi paciente no consume alimentos, tengo que empezar a suplementarlo. ¿Okay? Tengo que empezar a ver cómo le doy los nutrientes que no consume desde otro lugar. Por eso vimos alimentación parenteral y enteral. Muy bien. Y luego tengo que corregir el estreñimiento, la anorexia, la demencia senil y la depresión, porque estos me limitan la cantidad de nutrientes que yo puedo asimilar o que puede asimilar mi paciente. ¿Ok? Entonces, si tengo una limitante física, por ejemplo los dientes, aquí ya tengo una dificultad para tragar. Entonces, voy a tener que hacer un cambio, ¿no?, en la estructura propia de la preparación. Voy a pensar, tengo dientes, a lo mejor puedo consumir verduras al vapor. No tengo dientes, por lo tanto tengo que hacer esas verduras en una papilla, ¿no? Y va a ser, por ejemplo, una sopa de vegetales, ¿no?, con crema o con leche vegetal, dependiendo de las características del paciente. Bueno, tengo una recesión parcial del intestino. Entonces, en este caso en particular, pues tengo que ver qué parte del intestino fue el que se le quitó al paciente, porque tenemos 3 porciones y esas 3 porciones absorben distintos nutrientes. Entonces, dependiendo de esa recesión, de cuál fue la parte que se quitó, son los nutrientes que yo tengo que suplementar, porque no va a haber manera de que se asimilen, ¿ok? Bueno, entonces hay una discordancia entre el plan y los ejecutadores. A veces también sucede, ¿no? Entonces yo hago un plan muy bonito, tengo unos objetivos muy padres, llego con la familia, les explico, y luego resulta que la persona que cuida, o los familiares, o los cuidadores, o los médicos y los profesionales de la nutrición no salimos de acuerdo, ¿no? Entonces hay una discordancia entre lo que se quiere a nivel de nutrición y lo que se logra, porque tiene que pasar por varias manos. Por eso creo que también tenemos que promover muchísimo, poner un objetivo claro y hasta dónde sí se puede llegar. Bueno, también cuando se llega a la alimentación, a la dieta a complacencia, solemos encontrarnos con la resistencia de los familiares. Y esta parte, por eso también les decía que necesitamos acompañamiento emocional, ¿no? Necesitamos del terapeuta, necesitamos del tanatólogo, necesitamos de quien nos lleve en este proceso de despedida. ¿Por qué entra ahí la nutrición? Porque cuando hablamos de una dieta a complacencia, a veces los familiares también entramos en esta discordancia porque el familiar no quiere llegar a la dieta a complacencia. Entonces, digamos que pasamos por un momento crudo y difícil cuando no le permitimos al paciente consumir determinado alimento que aparentemente le puede llegar a hacer daño. Pero ya no, voy a decirlo así, ya no tiene tanta relevancia, ¿de acuerdo? Porque ese impacto que pudiera ser negativo para el paciente es muy positivo a nivel emocional. Entonces también en ese punto pues tendremos que seguir acompañando a los familiares e incluso también como cuidadores tenemos que empezar a buscar acompañamiento para esta etapa en la que tenemos también que soltar, que permitir que fluya de forma natural, ¿no?, el proceso de despedida. Muy bien. Ok, entonces, la mente sobre la materia, este es un punto que me gusta tocar mucho, cuando la mente se resetea, es decir, cuando la máquina se resetea. Cuando hablamos del chofer y del auto, cuando hablamos de esta parte que le llamamos la mente, que sería el chofer, y el coche, que sería nuestra parte biológica, esta máquina, este cuerpo, hay veces que hay enfermedades que resetean la mente del paciente y la respuesta biológica cambia. Eso también puede suceder, ¿de acuerdo? Puede haber personas que sean alérgicas a determinados alimentos y que en una enfermedad
se borre la memoria, fíjense qué curioso, se borra la memoria del chofer y la memoria celular también se borre. Entonces, esto es una parte positiva para la nutrición, porque a veces tenemos una dieta muy reducida. Voy a poner un ejemplo así muy personal, pero que lo tengo como muy cerca. Entonces, se puede borrar, por ejemplo, hay un encharcamiento del cerebro cuando tenemos un derrame, por ejemplo, y esta parte del cerebro borra la información y biológicamente la respuesta cambia. Entonces, de tener un paciente que no podía consumir pescado, que no puede consumir harina, que no puede consumir, voy a decir, no sé, puerco, ahora el paciente puede consumirlo sin desencadenar la respuesta biológica. Esto es un poquito más profundo, requeriría toda una clase para saber por qué hubo ese cambio de chip, pero también puede suceder, ¿no? Bueno. Muy bien, entonces en la nutrición básica, que yo aquí lo puse como la presentación número 2, en realidad lo vimos ya como la nutrición básica en la presentación número 1. Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes ir a esta presentación número 1 que hicimos y dar una pequeña revisión de la alimentación saludable, ¿no? Para que podamos ver de qué estamos hablando. Vamos a dar entonces por terminada esta sección, ¿no?, de cuidados paliativos, del módulo de cuidados paliativos, específicamente de alimentación y nutrición en cuidados paliativos. Mi nombre es Judith Jiménez y bueno, un gusto poder compartir con ustedes estas 2 sesiones. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca de lo que vimos el día de hoy en la sesión número 2 de alimentación y nutrición en cuidados paliativos. Y su tarea es que en la parte dietética vamos a observar exactamente qué tipo de dieta sigue nuestro paciente. La dieta que sigue nuestro paciente es blanda, es de líquidos claros, tiene alguna característica especial, es decir, está modificada de forma clínica, es específica para diabetes, para hipertensión, para cáncer. ¿Qué características tiene esa alimentación? ¿Okay? O si está en dieta, digamos, de acompañamiento, en lo que llamamos una dieta libre, ¿okay? Si está en esta dieta, ¿qué características tiene esa dieta? ¿Okay? Y vamos a averiguar por cuánto tiempo puede seguir esa dieta. Ese va a ser el objetivo. ¿Cuánto tiempo puedo seguir esa dieta? ¿Cuándo la voy a modificar? ¿Qué dieta tiene mi paciente? Pues bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Judith Jiménez y nos vemos en las siguientes sesiones.